Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Thiago Silva se va a enfrentar a su Chelsea en las semifinales del Mundial de Clubes. El Chelsea, en el club en el que se proclamó campeón de Europa y, por si había alguna duda, club en el que le situó como leyenda también en el fútbol europeo. Es un futbolista que ha pasado absolutamente de todo, desde una enfermedad muy grave al principio de su carrera, que no solo casi acaba con Thiago Silva como futbolista, sino que podría haber sido incluso mucho más grave que todo eso, a varios cambios de clubes, algunos de ellos traumáticos, muchísima crítica por no ser capaz de llevar al Paris Saint-Germain a lo más alto del escalón europeo, no ser capaz de ser campeón de Europa con el PSG, con el que fue capitán durante muchos años, a ser considerado el mejor defensa de la Premier League en un Chelsea en el que ya veterano fue capaz de levantar la orejona con aquella mítica defensa con tres centrales con Thomas Tuchel, en la que el brasileño era el absoluto líder, como lo es de la defensa del Fluminense. Se va a enfrentar a su Chelsea siendo la bandera del equipo que enorgullece a todo el fútbol sudamericano, Fluminense, que de manera bastante inopinada, sin que muchos apostáramos por ellos, se han metido eliminando a Al Hilal en las semifinales del torneo. Y así, para que os hagáis una idea, arengaba Thiago Silva a los futbolistas de Fluminense antes del partido de cuartos contra Al Hilal. Não espera depois do jogo falar, pô, poderia ter feito. Não. Eu me emociono porque vocês vão entender um pouco. 2014, estava disputando a Copa do Mundo no Brasil. E um dos dias lá de folga, fui pra casa. Chegou meu padrasto, cara, que é o cara que me fez hoje ser o Thiago Silva. Ele estava doente, eu não sabia a gravidade da doença, velho. Eu não sabia. Voltei pra seleção, acabou da forma que acabou. Ele foi internado, eu fui pra Paris. Comecei de novo a minha pré-temporada. E um dos primeiros jogos do campeonato, minha esposa me liga e fala: seu padrinho morreu. Sabe o que eu quero dizer com isso, velho? Eu não fui ver ele no hospital porque eu achei que ele ia sair. O que eu quero dizer? Não deixa de fazer lá dentro, velho, o que a gente pode fazer agora. Não deixa pra depois porque não dá tempo, velho. Aproveita o momento, desfruta. Com alegria, mas com responsabilidade. Dito isso, a gente precisa acabar com 11. Não leva essa coisa pro lado desleal. Seja leal com os caras, mas compita com os caras pra caralho. Temos que competir com os caras. Tá bom? Que Deus nos abençoe, velho. Vambora. Vamos lá. Hay muchos nombres propios de los que hablar: Arda Güler, Gonzalo, el propio Thiago Silva, John Arias, Cole Palmer, Joao Pedro, el nuevo fichaje del Chelsea. Vamos a hablar de todos ellos en Play Fútbol, acabaremos con las preguntas de los oyentes y también nos iremos hasta Marruecos, porque alguno de los jugadores que se ha quedado fuera, como es el caso de Bono, merece que hablemos de ellos también en este episodio de Play Fútbol que arrancamos ya. Pues vamos allá con otro nuevo episodio de Play Fútbol. Saludo a mi compañero, mi amigo Paquillo Mariscal. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal todo? Pues bien, con muchas ganas de hablar de estas semifinales del Mundial de Clubes. Antes, déjame decirle a la audiencia que Paquillo nos escucha con un año más, 38 añazos y bien llevados, ¿eh, Paquillo?
Sí, soy de la generación de los Marek Hamšík, Higuaín, Messi y demás, y bueno, pues que compare la gente que haya visto mi cara, yo creo que no está muy mal, ¿no? Ah, bien llevados, bien llevados. Se nota ahí que hay una vida detrás, que eso mola, que hayas vivido cosas y experiencias, eso por una parte, pero al mismo tiempo, pues eso, estás en la flor de la vida, estás para entrar a vivir, que diría aquel. Bueno, vamos ya a hablar de fútbol, que se nos va el tiempo, y luego tenemos una entrevista para hablar de Yassine Bono, que me parece bastante interesante. Vamos a hablar enseguida con una de las personas de la Federación de Marruecos, el coordinador de Scouts, Ravi Takassa, que conoce mejor a Bono, que ya no está en el Mundial de Clubes, pero que para mí está siendo, de momento, si tuviéramos que cerrar hasta cuartos, el portero de la edición. Incluso lo pongo por encima de Courtois, pero bueno, esa es otra historia y otro debate ya. Paquillo, Fluminense-Chelsea, mañana por la tarde, mañana martes, mañana por la noche, lo que pasa es que a las 9 todavía es de día ahora en España en verano. Semifinal en la que lo primero que hay que hacer es, no iba a decir arrodillarnos, tampoco hay para tanto, pero al menos valorar lo que está haciendo Fluminense, un equipo que no llegaba nada bien al torneo y que ya se puede decir es la gran sorpresa del Mundial de Clubes 2025. Sí, totalmente, Bruno. Yo creo que si hubiese pasado Palmeiras diría que son las dos grandes sorpresas, pero Fluminense quizás con menos, te diría que no sé si con menos medios, con menos jugadores estelares como por ejemplo como tiene la plantilla Palmeiras, pero yo creo que es el equipo que más ha sabido sacar partido a sus recursos, que para mí, insisto, son a priori menores, y que más ha sabido esconder sus carencias. Ya lo hemos comentado aquí, con gente muy veterana como Fabio, el portero, como Thiago Silva, con la irrupción, para mí, top 3 de jugadores del torneo ahora mismo de Arias, y luego sabiendo mezclar muy bien, bajo mi punto de vista, cuándo guardar la ropa, cuándo sufrir, cuándo tener que estar juntitos, cuándo tener la pelota, y luego cuando ha tenido salida, de verdad que un equipo un poco más vertical, no tan dominador, haciendo bastante daño a los rivales. Hablábamos, y bueno, hablaba yo en la introducción y escuchábamos la arenga de Thiago Silva, y es el primer nombre en el que me quiero parar. Ya sé que tú le valoras, le consideras uno de los mejores centrales de este siglo, del siglo XXI. Más allá de lo que hace en el campo, que yo creo que, no sé si lo compartes, pero creo que tanto Freites como sobre todo Ignacio le están ayudando mucho, están siendo compañeros de batalla tremendos para Thiago Silva. Lo de este futbolista es increíble, porque además es como, me da la sensación, Paquillo, que es muy, muy consciente de sus limitaciones físicas, de que ya no está como antes, y lo que hace permanentemente es contemporizar. O sea, está haciendo lo que hace Virgil van Dijk, siendo conocedor de sus limitaciones físicas, permanentemente. O sea, en cada acción, Thiago Silva sabe que al 10 no va a llegar, que la anticipación esa por puro reprise y velocidad y agresividad, esa ya no te la puede dar. Entonces lo que hace es aguantar siempre al delantero, cerrarle la puerta más positiva, la que te puede hacer más daño, y sacar el máximo de cada acción. Me parece, a pesar de que no esté siendo un mundial de acciones hiperdecisivas de Thiago Silva y de highlights tremendos, me parece que está haciendo un mundial increíble el excentral de Chelsea, Paris Saint-Germain, Milan y compañía. Sí, yo creo que más allá de, evidentemente, del talento que ha tenido siempre, la trayectoria y bueno, que ha estado ahí, yo creo que no solamente estoy yo en ese saco de gente que lo considera uno de los mejores centrales de este siglo. Yo creo que lo que lo hace también que esté ahí, que sea uno de los mejores, es saber tus limitaciones y poder estirar el chicle, poder ya con casi 41 años seguir rindiendo al máximo nivel. Evidentemente, para mucha gente no sigue el considerado, pues este Mundial de Clubes le habrá abierto los ojos diciendo a qué nivel sigue Thiago Silva, ¿no? Que parece que había ido allí prácticamente ya a retirarse atrás del círculo donde empezó todo. Yo creo, te estaba escuchando hablar, Bruno, y me recuerda a cómo la última etapa de Piqué, tú hablabas de Van Dijk, cómo Sergio Ramos, fíjate, en México también han ido perdiendo evidentemente físico, velocidad, otras características que tenía más cuando era más joven, o la última etapa, por ejemplo, de Alessandro Nesta, otro de los, para mí, centrales de este siglo XXI, que alargó mucho su carrera, o Ricardo Carvalho, que por eso son tan buenos, porque han ganado inteligencia táctica, evidentemente tener un técnico que los proteja con
quizás centrales más correctores, más físicos, el caso de Freites, y así pueda alargar su carrera. Y más allá del talento, yo creo que tú hablabas de Sarenga, también es que yo creo que es el líder espiritual totalmente. No porque lleve el brazalete de capitán, ojo, que también, sino porque todo lo que representa su figura con respecto al resto. Luego está dentro del campo también la figura ofensiva es Jon Arias, que es verdad que a nivel de estadísticas no está siendo un mundial impresionante para él, nos dejó un golazo de falta tremendo, pero bueno, a mí me está pareciendo el jugador, más allá de Thiago Silva y de los defensas, me está pareciendo el principal jugador de este Fluminense, al que le veo, por cierto, se le cataloga muchas veces, Paquillo, como extremo, y a mí me gusta todavía más por dentro, asociándose, teniendo libertad para caer fuera, pero en ese carril central y esa libertad para ser creativo. Está siendo el jugador capaz de alargar los ataques de Fluminense, sea quedándose la pelota, regateando, poniendo el culo y la espalda para que no se la quiten, o sea lanzando rápidamente en largo a los puntas, en este caso normalmente a Germán Cano, pero vamos, está siendo uno de los jugadores también del torneo, ¿eh? Sí, yo creo que si diese el salto a Europa, Bruno, yo lo vería más como un segundo punta. Estoy de acuerdo contigo. Quizá puede partir, porque ya sabemos que hoy en día la especialización no hay muy poquitos extremos puros, casi todos los extremos que suelen jugar tienen a cambiar, al final tienen libertad para ir al carril central, que creo que estoy contigo que esa es su mejor posición. Pero yo creo que si diese el salto a Europa, quizá cualquier club lo vería más como un segundo punta, porque tiene aúna varias cosas, lo que tú dices, tiene un físico, un tren inferior muy potente, que te puede jugar de espaldas para aguantarte la pelota y es muy complicado arrebatársela. Luego, jugando de cara, tiene esa potencia, no es que sea el más creativo del mundo a la hora del desborde, pero es verdad que sí tiene capacidad para eliminar rivales. Yo es que me parece, junto con Richard Ríos de Palmeira, el jugador de los equipos fuera de Europa que más ha entonado. Es verdad que no ha tenido esa jugada decisiva, más allá del golazo de falta, como tú bien decías, pero yo creo que si Fluminense está donde está en semifinales es gracias a, porque como comentábamos antes, las poquitas salidas ofensivas, es verdad que Germán Cano es muy veterano y ya no tiene tampoco ese timing para llegar al remate, han sido gracias al oxígeno que le ha dado al equipo, aguantando esos balones en campo rival, permitiendo que llegasen los compañeros y abriendo muchas opciones. Y luego está la figura de Renato Gaucho, Renato Portaluppi, que se le conoce futbolísticamente como Renato Gaucho, que fue campeón de la Libertadores con Gremio en aquel equipo que tenía, entre otros, a Artur, jugador que luego estuvo en el Barça, en la Juve, en el Girona, ahora ha vuelto de cesión, a Cebolliña, aquel extremo que pintaba tan bien. Luego se ha quedado un poquito menos, pero bueno, al final ha demostrado que es un pedazo de entrenador y lo está demostrando también en este torneo, Paquillo. Sí, y hablando de ese gremio era, por la característica de los jugadores, un equipo mucho más asociativo, un equipo que tenía en la figura de Artur, ahí dio el salto evidentemente a todo un Fútbol Club Barcelona, y pintaba, es verdad que, bueno, pues su carrera ha ido un poquito a menos, pintaba como que iba a ser uno de los mejores mediocentros, los mediocentros más dominadores del fútbol europeo, tenía todo. Pero ese gremio era un equipo pues que de un perfil más dominador, más protagonista, más atacante. Cebolinha, como tú bien hablabas, era un extremo que se quedó en nada, saltó al Benfica, no tuvo esa repercusión, pero tenía otro perfil de jugadores. Creo que también habla muy bien de la capacidad de no ser intransigente ante un estilo, de adaptarse a la plantilla que tiene y bueno, ahí está en todas unas semifinales de un Mundial de Club, un torneo nuevo, con muchísimo mérito, como bien decíamos al principio, siendo uno de los outsiders, sino el que más del torneo, y jugando a otra cosa, que muchas veces hablamos de muchos técnicos que parece que van a morir con su idea y prefieren eso pues fíjate como Renato Gaucho también ha demostrado que, ¿por qué no hablamos mucho de jugadores? Pues su carrera ha estado en Brasil, pero yo creo que tiene nivel y pizarra como puedo también haber hecho carrera un poquito por estos lares, ¿no? Totalmente. En el rival, en el Chelsea, es un equipo que yo creo que está jugando relativamente bien, que está haciendo las cosas bien, que le tenemos todos un poquito de manía, no sé si decir manía, pero a cómo está haciendo las cosas el Chelsea es fichar por fichar permanente, que al mismo tiempo hay que decir que tienen buen ojo, que han hecho buenos fichajes. A mí gente como Esteban William, como Andrei Santos, me parecen fichajazos, el propio de Caicedo hace algún tiempo, el de Enzo.
creo que hay incorporaciones ahí muy interesantes y poco a poco el equipo va funcionando mejor, con un Pedro Neto a buen nivel en el torneo y con un Cole Palmer que fue decisivo, Paquillo, en el partido contra Palmeiras, apareciendo por dentro. Le habíamos visto durante el torneo tanto en la derecha como en la izquierda y creo que apareciendo por dentro a la espalda de mediocentros, y precisamente tiene Fluminense la baja de Martinelli, también la de Juan Freites, dos bajas importantes. Luego iremos a las del Chelsea, pero si aparece esa versión de un futbolista como Cole Palmer entre líneas, yo creo que el Chelsea tiene mucho ganado de la semifinal, vaya. Sí, a ver, no, yo estoy contigo en que se ha ganado un poco a pulso el club en sí, que tengamos esa manía o esa enquina, vamos a decirlo de alguna manera, porque evidentemente tener casi 50 futbolistas en plantilla, la era post-Abramovich, que parecía que era el que fichaba a todo el mundo, fíjate cómo ha cambiado la cosa, y también Enzo Maresca, que ya como jugador era un tipo con mucho carácter, eso no lo va a cambiar ahora, pero tiene algunas declaraciones un poco fuera de lugar, las cosas como son, con prensa y demás. Entonces, se ha ganado a pulso eso. Es verdad que tampoco ha hecho una temporada en la que no ha sabido definir mucho el estilo, de más a menos. Y yo estoy de acuerdo, como sucede con el Bayern de Múnich, que yo he visto mejores tramos del Chelsea en este torneo que mucho a lo largo de la Premier pasada. Con Cole Palmer en su mejor posición, yo creo que el Chelsea cuajó, no sé si el mejor partido de lo que llamamos de Mundial, pero desde luego los mejores tramos, sin lugar a dudas. Yo creo que la inclusión de Andrés Santos es absolutamente clave en ese centro del campo. Creo un futbolista totalmente diferente a lo que es Lavia, Caicedo, y un complemento ideal para Enzo Fernández. La inclusión de Cole Palmer en esa media punta, por ende, hace que Enzo Fernández pueda defender un poco, y ya sabemos todos, que lo hemos hablado mil veces, que esa posición en la media punta tan anclado, yo creo que le perjudica mucho. Y también creo que el mejor partido de Chalobah atrás, que Chelsea ha fichado mucho, ojo, pero que en defensa me sigue sin parecer que tengan certeza de verdad centrales al nivel que tienen otras líneas de la plantilla. Y además tiene la baja de Colwill, que a mí, a pesar de que no estuvo demasiado bien contra Palmeiras, a mí me parece el futbolista más importante o más asentado, vamos a decir, en esa zona. Otra opción sería meter a Cucurella de central. Yo no lo acabo de ver, pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelve Enzo Maresca, porque son importantes esas bajas, las de Colwill atrás y la de Dela para arriba, que yo insisto, a mí no me parece un delantero con la técnica suficiente ni del estilo de Maresca, que él quiere delanteros móviles, delanteros que sean capaces de producir fuera del área. No me acaba de casar del todo. En cambio, Joao Pedro sí que me casa más con la idea de juego que tiene Enzo Maresca. Y fíjate que creo que la mejor posición para Joao Pedro es la de, si se quiere, falso 9 o al final un futbolista que pueda jugar por detrás del punta, de media punta, pero el Chelsea le necesita un poquito más arriba. El Chelsea necesita al Joao Pedro delantero, que sea capaz de fijar centrales cuando tenga que hacerlo, de asociarse con sus compañeros y de alimentar con buenos pases, que en eso es muy bueno, a la segunda línea, que tiene jugadores el Chelsea en esa segunda línea que, más allá de ser capaces de producir en espacios reducidos y con balón por ellos mismos, también son buenos llegando al área, en el caso de Cole Palmer, en el caso de gente como Pedro Neto, en el caso de Enzo Fernández, que cuando tiene que llegar al área también es un futbolista con buenas condiciones. No sé qué te parece a ti, Paquillo, ese fichaje de Joao Pedro. A ver, atendiendo a la situación de la plantilla, yo creo que es un cromo repetido en el sentido de por posición. Yo estoy contigo en que como falso 9 la hemos visto jugar muchísimo y rinde muy bien, pero a mí me parece que su mejor... O sea, yo creo que la mejor combinación sería tener un 9 de garantía arriba y jugando de segundo punta. O si con esa permuta con balón que hace el Chelsea, que parte del 4-2-3-1, pero luego es un 3-4-2-1 más o menos, quizás una doble media punta junto a Palmer, me parecería su mejor combinación. A mí me parece un fichajazo, porque me gusta muchísimo, jugador con mucho talento, tiene gol, tiene último pase, tiene inteligencia táctica, tiene prácticamente de todo y ha ido creciendo mucho la Premier y le tocaba ya. Pero volvemos a lo mismo, el Chelsea tiene tanto que vamos a ver cómo acaba colocando los cromos Maresca. Yo con respecto, te estaba escuchando hablar de lo de Vela, de Nico Jackson y demás, es que me parece que no tienen un delantero del nivel que necesita o la aspiración al objetivo que necesita el Chelsea, sinceramente. Si al final la apuesta es un Joao Pedro falso 9 con Palmer
a ver qué sucede, porque también han fichado a Gittens en un lado, Neto, está en Kunku. No sé, a mí me gustaron sus minutos, creo que le puede dar cosas, creo que puede ser un socio muy importante para Cole Palmer. También puede parecer una nimiedad, pero el tema de que juegue una doble media punta, un zurdo y un diestro le da más opciones, el abanico se abre. Ya hemos visto casi muchas veces muchas dobles media punta con dos diestros, que al final la forma de salir por el otro sector no es la misma. Y ya te digo, hay que coger mucho con pinzas. Lo hablamos el verano pasado, Bruno, lo hablamos este verano, y cualquier fichaje del Chelsea, piano, porque no sabemos qué tiene en su cabeza Mauricio. Vamos a ver qué ocurre. Fluminense Paris Saint-Germain, no, Fluminense Chelsea, martes a las 9 de la noche. Para el miércoles nos queda un pedazo de duelo entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, los dos últimos campeones de la Copa de Europa, el campeón 2025 el PSG contra el campeón 2024 el Real Madrid, que eso sí, de aquel Madrid de Ancelotti cada vez va quedando menos, porque Paquillo, una de las grandes noticias de este Mundial de Clubes es cómo le ha metido mano Xabi Alonso a este equipo. Me parece que se están viendo ya muchas cosas de las que el Xabi Alonso entrenador disfruta como técnico de un equipo, la salida bien trabajada desde atrás, con Hausen siendo clave absolutamente en esa faceta, la versatilidad táctica, a veces 3 centrales, a veces 2, también la figura de Arda Güler muy metida en esa posibilidad, ¿no?, de ser el eje, la manija del equipo, ese futbolista que le gusta a Xabi Alonso que lleve los hilos del equipo, como era Xhaka, por ejemplo, en su Leverkusen. Los carrileros profundos, igual que era Frimpong en la derecha, pues lo está haciendo Fran García en la izquierda, la presión en campo rival. Yo creo que era difícil que se viera en tan poco tiempo una mejoría, pero es algo que ya habíamos visto. O sea, cuando pilla Xabi Alonso al Leverkusen, a pesar de que no tenía la materia prima que ahora sí tiene en el Real Madrid, en un par de semanas, creo recordar, le da la vuelta al calcetín y saca al equipo de la zona más peligrosa y le acaba metiendo en Europa ya en la primera temporada. Si algo también ha definido a Xabi Alonso es que es capaz de introducir sus conceptos futbolísticos muy rápido en los equipos en los que ha estado. Sí, en ese sentido se parece, todavía creo que lleva mucha carrera, pero a Antonio Conte, que llega y muy rápidamente la plantilla adquieren sus consignas. A ver, la inquietud era evidentemente porque el Real Madrid, todo lo que genera el Real Madrid, pues el ego, la estrella, de dónde venía el Real Madrid, pues parecía que iba a necesitar un poquito más de tiempo, un recorrido un poco más largo, pero desde luego ha sido llegar y besar el santo. No se puede tener mejor impacto y que el equipo se vea reflejado sobre el césped. Veamos todo lo que parece que a priori necesita o demanda. Más allá de Vinicius, que yo creo que es todavía el tema de ver, porque bueno, Mbappé está entrando poquito a poco, no podemos sacar mucho análisis o ninguna conjetura del rol, que sabemos que será importante, pero vamos a ver cómo encaja. Desde luego que el Real Madrid tiene muchísimas brotes verdes, con ese jugador bisagra que es Tchouaméni, que creo que está rindiendo, no sé a quién le leía el otro día, que parecía Patrick Vieira. Estoy totalmente de acuerdo al menos este torneo, en la comparación, porque está pudiendo presionar mucho más arriba, que creo que es un rol que a él le viene muy bien. Luego con balón está muchísimo más, con más confianza. Yo creo que es un tema también mental. O sea, Tchouaméni seguramente la temporada pasada tenía la misma técnica a la hora de pasar, pero claro, hay más opciones de pase, el equipo está más junto. El tema de Fran García creo que es muy importante, sobre todo si no acaba llegando carreras, aunque yo sigo pensando que el Real Madrid tiene que reforzarse ahí. Creo que Fran García es un jugador para completar una plantilla, pero no para ser el lateral izquierdo / carrilero del Real Madrid titular. Y sobre todo yo, Bruno, destaco 2 cosas. Arda Güler, que yo creo que más allá de cómo vaya encajando Mbappé, más Tantono, está a la baja por cuando se opere Bellingham. Creo que todos tenemos muy claro que llega un centrocampista, va a ser para Xabi Alonso el centrocampista, aunque esto limite sus cifras o su asistencia, sus goles. Y lo de Gonzalo, vamos a ver la gestión de Gonzalo, porque bueno, irrupción, torneo nuevo, verano, casi pretemporada, vale, pero es muy difícil que ahora mismo sacarlo del 11. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, los 2 mejores jugadores del Madrid en este torneo están siendo Arda Güler y Gonzalo, así de claro. Pero ya entrando propiamente en lo que es este partido, Paquillo, me parece que es una prueba de fuego. Si sale mal, evidentemente creo que hay que darle más partidos, hay que darle confianza y hay que intentar que se asiente Arda Güler en esa posición de creador en el centro del campo. Pero es un partido clave por 2 cosas. La primera,
porque te va a venir a buscar arriba el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Eso es seña de identidad. Van a intentar morder. Es verdad que lo hicieron el otro día y no les acabó de salir del todo bien contra el Bayern de Múnich, pero ahí Arda Güler va a ser fundamental, y más sin la figura de Dean Hausen. Y también porque va a ser partido, no hace falta decir, con la bola como son Vitinha, Fabián y Joao Neves. Va a ser partido en el que tenga que meter la pierna, tenga que chocar, tenga que exhibir que defensivamente, sin llegar a ser un Modric, pues puede ser un jugador también válido. Por eso me parece que es un partido en el que se juega bastante Arda Güler si quiere mantener esa posición de centrocampista organizador titular en este Real Madrid. Sí, sin lugar a duda. Y claro, tenemos que tener en cuenta un factor que es absolutamente clave, que es la baja de Huijsen. La baja de Huijsen es dolorosísima por el tema de que, lo que tú comentabas, el PSG va a buscarte arriba, te va a presionar alto, eso lo tenemos clarísimo, y Huijsen es el eslabón clave, fundamental para sacar la pelota jugada. Ya no solamente para sacarla de la primera línea y saltar quizá esa primera a Doué, Barcola, Kvaratskhelia o el que vaya a presionar arriba, incluso el propio Fabián, que se descuelga mucho, sino para que Arda Güler no tenga que defender, porque sin él al final, sin Huijsen, al final el resto de piezas tienen que moverse. Ese primer pase de Huijsen está permitiendo a Arda Güler recoger el siguiente pase en la base de la jugada, y a partir de ahí el Madrid está cogiendo una columna vertebral con balón importantísima. No sé si probará, entiendo que lo normal o lógico es que juegue Asensio, que evidentemente no tiene esa calidad con la pelota. Y estoy contigo ya no solamente tanto a nivel físico, de que Vitinha, Joao Neves y Fabián imponen también un nivel físico, aunque no lo parezca. Aunque fíjate que quitando Fabián, Joao Neves y Vitinha son jugadores pequeños que a priori diría, bueno, se puede imponer el Madrid con Valverde y Tchouaméni, pero es que a nivel físico son buenísimos, y luego con la pelota que es que imposible quitársela. No sé si la apuesta de Xabi Alonso irá por juntar a Modric con Güler, Tchouaméni de central junto a Rüdiger y ese centrocampo con Valverde. Vamos a ver, desde luego el día del algodón, pero yo creo que Xabi Alonso, pase lo que pase, va a seguir apostando por Arda Güler, y tampoco, aunque no tuviese su mejor partido, no creo que pudiese señalarlo ante, para mí, el mejor equipo de la temporada, que es el PSG. Sí, evidentemente hay que darle tiempo, pero claro, el hecho de hacer un gran partido contra el PSG, tanto a nivel defensivo como ofensivo, ya sería el visado directo de Arda Güler para que incluso el Madrid no fichara en esa posición, que a mí también es algo que me sigue generando alguna duda. Hemos hablado de la baja de Hausen, no sé si igual de importantes, porque se suman dos, y me estaba pareciendo el mejor defensa del Paris Saint-Germain es la de William Pacho. Es que es Pacho y además Lucas. Va a tener que jugar Beraldo, que a mí, en cuanto a lectura, en cuanto a contundencia, me parece un central explotable, vamos a decirlo así, en un PSG que ya es casi una constante, Paquillo, que ha sabido sufrir durante esta temporada. La presencia de dos centrales como Marquinhos y William Pacho, que son jugadores con la pelota muy buenos, pero que al mismo tiempo aguerridos, que son capaces de apretar el culo, de acercarse a Donnarumma y ser contundentes cuando hay que serlo, eso más un gran Donnarumma, nos están dejando una coraza de un PSG en el que, cuando ha tenido que sufrir, convive de forma bastante natural con ello, y me parece que es en contra de una debilidad, porque hoy en día contra equipos grandes es que sufre absolutamente todo el mundo. Me parece una virtud tremenda del equipo de Luis Enrique. Sí, porque cuando hablamos de que el PSG quizás sea el equipo más completo de la temporada, también es por este tipo de cosas. Evidentemente a todo el mundo le llena los ojos lo que hacen con la pelota, cómo se mueven, la verticalidad, la capacidad de tenerla, pero luego también hay que ver ese tipo de tics, de características del equipo que sabe moverse en diferentes contextos de escenario de partido, y creo que ahí por eso ha emergido la figura de Donnarumma, ha crecido esta temporada tantísimo, y Marquinhos y William Pacho pues tienen ese híbrido también, ese carácter, esa personalidad sudamericana, que saben sacar, ser aguerridos, meter la pierna, sufrir, despejar centros, estar encima del rival, más allá de que luego con la pelota pues son idóneos y absolutamente fundamentales. Vamos a ver, porque para mí William Pacho es uno de los jugadores, también otro de los outsiders. Mucha gente que no lo había seguido dentro de Frankfurt pensaba que, no sé, por el nombre, por las características, ¿quién ha fichado el PSG? Pues fíjate la temporada que ha hecho, absolutamente fundamental, cubriendo también esa espalda de Nuno Méndez cuando el Luso
coge altura. Y entiendo que, claro, si Lucas jugará Beraldo. Beraldo es un jugador que ha salido mucho en la foto, por desgracia. A mí me gusta, tiene condiciones, pero ha salido mucho en la foto cuando ha tenido que jugar, y por eso Luis Enrique dejó de contar con él. Quitando a Raf, que quizás le guste menos o esté menos acostumbrado a sufrir, vamos a ver, porque si el Madrid domina, que también quiere ir arriba, estamos hablando también de un duelo que quizás no lo hemos hablado, pero el Donnarumma-Courtois también puede decantar un poco la balanza. Totalmente, y son dos de los porteros del torneo también, junto con Yacine Bono. Al final se clasificó Fluminense, por tanto no sigue Al Hilal en el torneo, no sigue Yacine Bono, pero queremos hablar de la figura del porterazo que tiene Marruecos, que tuvo el Sevilla, con alguien que le conoce perfectamente, Ravi Takassa, que es el coordinador de los scouts de la Federación de Marruecos. Hola Ravi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Íbamos hablando estos días por mensajes, me decías que estabas muy pendiente del torneo, ahora ya sin Bono, ya eliminado, pero te reconozco que sigo impactado, que todavía no entiendo físicamente la parada que le hace a Savinho, esa parada en la que se levanta del suelo tan rápidamente para sacar, primero se come el amago, pero va rapidísimo a sacar ese segundo balón. Me parece una parada impresionante directamente, Ravi. Increíble, ¿no? No solamente va a ser la parada del torneo, sino que cuando se van a hacer vídeos de las mejores paradas de la historia, yo creo que esta parada tiene que estar presente. Primero, cómo ha evitado cometer penalti, porque no es fácil ahí pues aguantarle, digamos, a Savinho el amago que ha hecho y luego hacer la parada con la mano cambiada. Yo sinceramente esa parada, bueno, yo creo que es de las mejores que he visto en mi vida. Todos hemos visto muchísimo fútbol, pero para que una jugada así se te queda grabada y la repites una y 100 veces, es porque es una parada que no es fácil de hacer y solo la hacen los grandes porteros. Estamos hablando de un portero que se fue hace ya un par de años Al Hilal, que había tenido, sobre todo en el Sevilla, una carrera tremenda y, como te decía antes, firmó un mundial en 2022 en Qatar sensacional. No sé si vosotros desde la federación teníais algo de miedo en el momento en el que se va a Arabia Saudí, de decir, bueno, a ver el nivel de esta liga, a ver el ritmo y demás. Visto lo visto en el Mundial de Clubes, el nivel no ha bajado. Y yo hacía la reflexión que, bueno, si es una liga en la que se está enfrentando a Cristiano Ronaldo, está entrenando cada día con jugadores como Milinkovic-Savic, que ya se vio el otro día de cabeza, es una auténtica bestia, con el propio Mitrovic, que es el delantero máximo goleador del equipo y de la liga saudí, que ha entrenado con Neymar. Todo eso me lleva a pensar que al final tenemos muchos prejuicios, muchas veces eurocentristas, viéndonos un poco el ombligo desde el fútbol europeo, y que el nivel en Arabia Saudí, especialmente los jugadores que militan en los 4 equipos top, sus seleccionadores pueden estar tranquilos porque el nivel sigue siendo muy alto. Totalmente. Y Cristiano sigue jugando con la selección de Portugal. Hace poco lo estaba haciendo Laporte con la selección española, también estando en Al-Nassr. Yo creo que los internacionales que juegan en la Liga de Arabia Saudí, los que lo eran antes de fichar por clubes saudíes, lo siguen siendo, porque el nivel allí, sinceramente, es un nivel alto. Sí, los que han seguido los fichajes que han hecho los clubes de Arabia Saudí en los últimos años no van a tener esa idea de que los jugadores se van a ir para retirarse, para perder ritmo, para ya no dejar de jugar en el fútbol de élite. Es verdad que nos hemos acostumbrado a ver el fútbol de élite en Europa, en las ligas europeas, en la Champions, pero el nivel en Arabia Saudí es altísimo. Yo he visto partidos esta temporada, partidos de Al-Ittihad, de Al-Hilal, de Al-Nassr, de Al-Shabab, casi todos los clubes, y sinceramente tanto el ritmo como el nivel técnico-táctico es muy alto, y el Hilal lo está demostrando ahora en el Mundial de Clubes, y va a hacer cambiar la opinión de muchísima gente que no seguía el fútbol de ese país. Tú a Yacine lo conoces desde hace mucho tiempo. ¿Qué destacas más de él? Pues sobre todo, a ver, a nivel técnico como portero, yo creo que todo el mundo está de acuerdo de que Yacine es un porterazo y uno de los mejores porteros del mundo en los últimos años. Pero yo lo que más destaco en él es el lado humano. He visto pocas personas, pocos jugadores como él a nivel humano, a nivel personal, a nivel de trato, a nivel de humildad. Yo creo que eso lo hace más grande todavía.
Ravi, ya que lo dices con esa contundencia, estoy seguro que recuerdas, no sé, alguna anécdota, algo que te lleve a decir eso. Yo te soy sincero, no conozco de nada a Yassin, pero viéndole en las entrevistas cómo trata a mis compañeros periodistas cuando le han entrevistado, he tenido la misma sensación que de lo que estás contando tú. No sé si recuerdas alguna anécdota, algo que te lleve a pensar lo que nos acabas de contar. Pues justamente el mejor ejemplo, la mejor anécdota que te puedo contar es una visita que hice yo a las instalaciones del Atlético de Madrid en la temporada 2012-2013, o sea, su primera temporada con el Atlético de Madrid. Yo sin estar trabajando todavía con la Federación Marroquí de manera oficial. Y aún así me recibió, me abrió las puertas, me invitó a los entrenos y ahí cuando le he visto en persona por primera vez. Y todavía tengo una foto con él y con Courtois que coincidían ahí en el entreno. Y nada, ahí ya me di cuenta de que como persona es top, sinceramente. Qué bueno. Ya para ir cerrando, Ravi, el hecho de él nace en Canadá, viene o va muy pequeñito ya a Marruecos, empieza su carrera deportiva en Wydad, da ese salto al Atlético de Madrid, encadena varias cesiones. El hecho, Ravi, de que no apostara decididamente el Atlético de Madrid por él, ¿tú crees que de alguna manera, va a ser un poco raro lo que voy a decir, pero que le ayudó a hacerse más fuerte, a superar retos, que al final, para la grandísima carrera que ha hecho en aquel momento a la hora de superarse y de dar ese paso al frente, fue incluso una cosa que puede haber llegado a ser positiva? A ver, los que conocemos a Bono y digamos, y al potencial que tiene, estamos seguros de que podría haber hecho o podría haber tenido mejor carrera, sobre todo a nivel europeo. Es verdad que tanto el Sevilla como el Girona, como el Zaragoza y el Atlético de Madrid son grandes clubes, pero hoy en día todo el mundo está de acuerdo de que Bono puede estar en la portería de cualquier gran club europeo del mundo. Hablaste del Atlético de Madrid, es verdad que no se le dio la oportunidad que merecía, pero era joven, estaba Courtois, que estaba en plena forma también. No podemos hablar de que el Atlético de Madrid no se le dio la oportunidad porque tenía un grandísimo portero también, pero los que le conocemos sabíamos que eso le ha impulsado para trabajar más y para hacerse un hueco entre los grandes del fútbol español y del fútbol europeo también. Yo es que lo puse el otro día en Twitter, me nació al ver las paradas que le hizo al Manchester City, que al final hay varios equipos peleando por la Premier que tienen mucho peores porteros que Yassin. Hay muchos equipos que pelean cada año por la Champions y tienen peores porteros que Bono. Bueno, en definitiva, que me dio la sensación, me da la sensación que, primero, que no ha perdido nivel y segundo, que es verdad que su carrera podría haber sido mejor. Dicho esto, aquel mundial que os regaló Yassin va a quedar en el recuerdo de todos vosotros. De eso no os olvidáis, Ravi, seguro que no. No, eso se queda ahí para siempre. Y yo voy a ir a más. Yo creo que si tuviéramos a Bono en el Mundial del 94 o en el Mundial del 98 de Francia, por ejemplo, a lo mejor Marruecos hubiese tenido mejor recorrido en esos dos mundiales, porque me has hablado de Bono en el Mundial de Qatar 2022 y me he acordado del partido de Marruecos contra Arabia Saudí en el Mundial del 94. Lo hemos perdido por un error de portero que teníamos en aquel entonces. El empate contra Noruega en el Mundial del 98 también. Sin desmerecer, digamos, los esfuerzos que han hecho esos porteros que teníamos en esos mundiales, pero yo creo que teniendo a un portero como Bono, tanto en esos mundiales como en otras grandes competiciones que jugó Marruecos antes de tener a Bono, seguramente Marruecos hubiese hecho mejores resultados. Los que dicen que el portero es la mitad del equipo, yo creo que Bono lo está confirmando con sus actuaciones y lo ha confirmado tanto con el Sevilla como lo que estamos viendo en este Mundial de Clubes con Al Hilal. Y es verdad que tener un buen portero, un gran portero en un equipo, pues a veces te hace ganar partidos. Claro. En Ravi, ya con esta acabo. Va a empezar a partir de agosto una temporada que para vosotros es muy importante con la Copa África y al final del recorrido con el Mundial.
si ya firmasteis un gran mundial, la generación que viene ahora no viene mal, ¿eh? Hay nombres más que destacados. Omar El Hilali ya se ha sumado a la disciplina de la selección, gente como Richardson, Bilal El Kanous, El Sarraoui. Al final, muchos jugadores de talento siempre lo ha tenido Marruecos, pero bueno, el propio Brahim, que no formó parte de aquel equipo de 2022, no tiene mala pinta lo que va llegando poco a poco, ¿eh? Pues cada vez se le está haciendo la cosa más complicada a Walid Regragui para hacer las convocatorias. Sí. Es que es verdad que Marruecos, bueno, siempre ha tenido buenos jugadores, pero tener tantos buenos jugadores, la verdad es que eso no es algo que estamos viviendo desde hace 3-4 años, sobre todo después del Mundial de Qatar, que muchos jugadores ya han visto que ese complejo de inferioridad con el que se veía Marruecos ya ha quedado atrás, ya no es válido, que con Marruecos también pueden hacer buenos resultados. Y con eso me acuerdo de una declaración de Marco Van Basten cuando era seleccionador de Holanda, cuando sí se decantó por Marruecos, dijo que bueno, pues se pierde el Mundial porque Marruecos no se clasifica a los mundiales. Estoy hablando del Mundial del 2018 de Rusia. Justamente a ese Mundial Holanda no se clasificó y sí es lo jugó con Marruecos. La verdad es que hay muchos talentos que están abriendo camino, muchos talentos que se están decantando por Marruecos a una edad muy temprana. Y bueno, pues se lo hacen es porque Marruecos ahora se está convirtiendo sobre todo a nivel de selección, en una potencia, y también lo que encuentran a nivel de, digamos, de instalaciones, de condiciones de trabajo, de comodidad, que no sienten, digamos, ninguna diferencia entre lo que viven en los grandes clubes europeos con lo que se les presta, digamos, en la federación a nivel de condiciones de trabajo. Y son cosas que ayudan también para que muchísimos talentos elijan jugar con Marruecos, insisto, desde edades bastante tempranas. Hizo un trabajazo Walid Regragui con aquella selección de Marruecos en 2022. Ahora tiene que hacer el trabajazo, pero casi más de preselección, de pasar las canutas a la hora de tachar jugadores para que no vayan a las listas definitivas, que otra cosa. Pero hay muchas ganas de ver a esta selección de Marruecos, de Bono y compañía, que por eso hemos llamado a Ravi Takasa. Ravi, como siempre te digo, gracias por tu amabilidad. Espero que os vaya realmente muy, muy bien y te envío un abrazo. Muchas gracias por estar en Play Fútbol. Muchísimas gracias, Bruno. Un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias. Vamos a cerrar el programa, como siempre, con las preguntas de los oyentes, preguntas y comentarios. ALCD, Curvelo AD, pone en Twitter, las podéis dejar en @playfutbol en Twitter, la red social X, o también en los comentarios de iVoox. ALCD dice: hola Bruno, hace unos días hablabas del futuro de la delantera de la selección española. Mencionabas algunos nombres y me llamó la atención que Ferran Jutgla no estuviera entre ellos. ¿No te parece que se es injusto con un jugador que ha hecho buenas temporadas en la Liga Belga? Recordemos que lo acaba de firmar el Celta. A mí me parece un gran delantero, Paquillo. Es verdad que con la edad que ya tiene, si no me equivoco, está en 24, 25 años, no ha acabado de súper explotar. Me parece un muy buen fichaje por parte del Celta, pero reconozco que le veo hay un puntito menos, o sea, menos posibilidades de ser el delantero de la selección que, por ejemplo, ya me mojo a Gonzalo García, el delantero del Madrid, Paquillo. Sí, yo también me mojo y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que está fuera un poco del radar de la fuente o de la selección, creo. Hablo del desconocimiento, no tengo información. A mí me gusta mucho, también en Champions ha demostrado nivel, no solamente en la Liga Belga, que no es fácil, evidentemente. También es un delantero de estos modernos que se mueve mucho, que se asocia bien, pero que luego también puede quedar a un costado. Para el Celta me parece un fichaje absolutamente brutal, estoy totalmente de acuerdo, pero yo no lo veo, no sé, me recuerda un poco quizá al tema de Abel Ruiz. Chico joven, verdad que Abel Ruiz tuvo muchísimo recorrido, creo que de los jugadores con más internacionalidad de la sub-21, pero que se ha quedado un poquito ahí. Vamos a ver, que evidentemente venía a la Liga Española a todo un Celta, puede resucitar un poco, que esté un poquito más en primera plana y que lo tengan en cuenta. Positivo en fútbol nos dice: muy interesante el ratito sobre los equipos Red Bull, creo que daría para más buenas charlas. El proyecto con el Paris Saint-Germain abre una nueva etapa, pero yo no olvidaría al Leipzig. Evidentemente para Red Bull el Leipzig sigue siendo
primordial y, vamos, la punta de lanza de todo su proyecto. Yo no digo que no, pero es verdad que han elegido diversificar, meter pasta, por ejemplo, como decíamos, hace unas semanas lo hablábamos aquí con David, meter pasta en el Leeds, meter pasta en equipos de las primeras categorías y en otras ligas también importantes, el Paris Football Club, lo hemos dicho, así que claro, ya no es el único que puede estar en Champions y en Europa, bueno, en Champions en este caso, y con capacidad de hacer algo importante el Leipzig, y por eso decíamos que lo de diversificar puede ser importante. Y Antonio Vasallo, bueno, nos quedan un par, dice: hola Bruno, ¿se puede escuchar este podcast en algún lugar que no sea la página, tipo YouTube o algo así? Gracias, eres un crack. Pues un crack tú, Antonio. Sí, tenemos, lo colgamos también en YouTube. Es verdad que la gente nos escucha muchísimo más en podcast, pero se puede escuchar también en YouTube y lo decimos siempre, estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, estamos en iVoox, en Google Podcast. Vamos, que no tenéis excusa, que en vuestra plataforma de audio habitual, la que utilicéis para escuchar podcast y música y demás en el móvil, estamos seguro. Y por desgracia, Paquillo nos ha traído los partidos de los cuartos de final, una lesión desgraciada, la de Jamal Musiala, y nos preguntaba por eso Percalín en iVoox. Dice: hola, pregunta de rabiosa actualidad, por desgracia. Con la lesión de Musiala, si se confirma la gravedad, que sí que se ha confirmado, se ha roto el peroné y además tiene afectados ligamentos y se ha dislocado el tobillo. Dice: ¿a quién veis posible que fiche el Bayern para cubrir una baja tan importante una vez se ha esfumado la opción de Wirtz? Gracias, y ojalá esta pregunta no tenga sentido con las noticias que lleguen más tarde sobre el amigo Jamal. Pues por desgracia, Percalín, sí que ha tenido sentido. Yo no sé, Paquillo, si es que es un jugador que en 4 o 5 meses va a estar de vuelta, que es tan importante y tan peculiar su juego, que me parece muy, muy complicado firmar a alguien que pueda estar mínimamente a la altura. Dicho esto, entre la baja importante de Musiala, que es la apuesta del club, que va a llevar el 10 y demás, y la baja de Thomas Müller, a mí sí que me parece que algo tiene que firmar el Bayern. Dicho esto, es que está sonando mucho Voltemade, y a mí Voltemade me parece un segundo punta también más que potente, más que viable. No es para nada el perfil de Musiala, es otro tipo de jugador, pero si se acaba haciendo lo de Voltemade, yo creo que esa posición de segundo delantero, pues igual tiene bastante cubierto ya el equipo, ¿eh? Sí, quizás sea el 2-1, porque Voltemade es un Thomas Müller más segundo punta, más segundo delantero, pero también jugándote ahí también te puede hacer cosas de Musiala. Evidentemente es imposible encontrar un sustituto de Musiala, que es un mago. Yo tengo algunos nombres, mira, yo así un poquito más low cost, Enzo Millot del Stuttgart, que te puede jugar tanto en banda como por dentro, que es quizá un perfil más media punta que segundo punta, creativo, que yo creo que puede encajar bien con Olise, Kane y demás. El otro nombre sería Xavi Simons del Leipzig, pero evidentemente eso sería ir a apostar arriba, pagar pasta. Yo creo que necesitan algo tipo, como te he dicho, de Millot, que no le cueste tanto, que durante una semana, unos meses pueda sustituir a Musiala, o si no, firmar un extremo, que es lo que están buscando, y darle esa media punta a Olise, que ha jugado mucho por dentro. Y yo también creo que es un jugador que con tiempo va a evolucionar a ser un jugador más de carril central que de banda. Totalmente. Pues hasta aquí la edición de esta semana de Play Fútbol, o hasta aquí, mejor dicho, el tramo con Paquillo Mariscal. Espera, que lo vuelvo a grabar esto. Espera. Pues hasta aquí una nueva edición de Play Fútbol. Como siempre, un placer. Paquillo, muchas gracias. Ya quedan menos. Nos quedan un par de ediciones solo en el programa. En alguna te escucharemos, al menos para que le digas adiós a la audiencia de Play Fútbol de esta temporada. Como siempre, agradecido. Paquillo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Y nosotros nos vamos, ya sabéis, preguntas en @playfutbol en Twitter o también en los comentarios de iVoox. Volvemos el jueves. Haremos una previa de lo que puede ser la final de este Mundial de Clubes, y comentaremos también lo más interesante que nos hayan dejado las semis. Hasta entonces, hasta el jueves. Sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.